Yo soy Verónica Molfino, soy profesora egresada del Instituto de Profesores Artigas de Montevideo, profesora de matemática, y realicé además el doctorado en matemática educativa en CICATA, así a distancia. Bueno, y estoy realizando esta presentación porque el doctor Martínez y la doctora Buendía me pidieron que compartiera mi experiencia en publicación, que no es mucha, pero bueno, con ustedes. En particular, quería contarles un poco de cómo fue mi experiencia en escribir artículos y publicar, específicamente antes, durante y después de la investigación doctoral. Bueno, comencé intentando escribir artículos hace ya 10 años y mis primeras experiencias fueron en actas de congresos, casualmente mayoritariamente en el Acta Latinoamericana de Matemática Educativa. Ahora que lo pienso en retrospectiva, no solo yo fui evolucionando en la forma de escribir artículos, aprendiendo de mis pares y de la propia experiencia, sino que el propio proceso de publicación ha evolucionado. Evolución producto de un aprendizaje colectivo que nos ha hecho madurar en cuanto a especificación de pautas para escribir y para corregir artículos, exigencias en la forma de expresar ideas, explicitar marcos teóricos y metodológicos y hasta en detalles de forma como la manera de referenciar y citar. En esas primeras experiencias me ocurría, y me sigue pasando aún, que una de las exigencias a las cuales más me costaba adecuarme era la extensión de la publicación. Eso se refleja en una capacidad poco desarrollada de síntesis, de jerarquizar las ideas relevantes que quería desarrollar en ese artículo y de seleccionar cuáles ideas podían ser dejadas para otra publicación. Esas publicaciones se refieren a cursos o talleres dados en los congresos, en los cuales intentaba desarrollar todo el material que se empleara allí, haya sido o no desarrollado en el taller. De este periodo, vale destacar que la ALME representó para mí no solo el primer lugar en donde pude publicar, sino también el primer lugar de donde fui citada para evaluar artículos. Al igual que como cuando uno se pone en rol de enseñante, aprende más, tal vez, que en el rol de estudiante, esa experiencia resultó y resulta aún sumamente enriquecedora. De esa forma me interioricé de muchos aspectos a considerar cuando uno escribe: qué es lo que se espera que aparezca en el artículo, qué es lo relevante y qué no tanto, la importancia de citar y referenciar correctamente, entre otras cosas. La última experiencia que recuerdo de este periodo fue la escritura de un artículo sobre lo investigado en la maestría. Si bien tenía más herramientas aprendidas de la experiencia como evaluadora, aún no tenía mucha idea de cómo estructurar el artículo. Así fue como comencé intentando confeccionar lo que más tarde aprendí que no debía hacer: un resumen de la tesis, sin objetivo claro respecto a cuál revista enviarlo, ni cuál era mi objetivo al publicar o en qué aspecto hacer énfasis. Sencillamente la idea era difundir. Por diversos motivos, ese proyecto quedó empantanado, hasta que recién, a final del año pasado, con un objetivo claro sobre el perfil que quería darle al artículo, logramos, con la ayuda del Dr. Lezama, terminar el artículo, enviarlo y publicarlo. En ese caso concreto fue importante, además de la interacción con Lezama, el darlo a leer a colegas uruguayos, ya que el tema de la investigación tenía una relevancia específica para el contexto local uruguayo, además de aspectos que podían interesar a toda la comunidad de matemáticos educativos y profesores de otros países. También hubo una etapa en mi experiencia que fue durante la investigación doctoral. Como una de las actividades en el programa de doctorado, después del examen predoctoral, se nos propuso escribir y enviar para publicación un artículo. En el momento me pareció algo descabellado. Pensaba, si aún no tengo resultados, no tengo nada para mostrar, pero me equivocaba. Ese semestre lo dediqué casi íntegro a la confección de ese artículo. Allí, ya con la supervisión de mi tutora, la doctora Buendía, ella me mencionó la importancia de definir en primer lugar a la revista a la que quería enviar el artículo. A mí me pareció extraño, pero después lo entendí. No todas las revistas de divulgación de matemática educativa tienen el mismo perfil. Algunas se caracterizan por publicar experiencias de aula, otras resultados de investigación, otras ensayos más teóricos, en fin. Pero incluso dentro de las que son heterogéneas en cuanto al tipo de artículo, se priorizan diferentes aspectos. En algunas, el desarrollo del marco teórico-metodológico es fundamental, prácticamente la esencia del artículo. En otras, más dirigidas a profesores, sí es importante desarrollar el marco, pero se espera que uno especifique más sobre los resultados a los que se llegó, o la metodología empleada, por ejemplo. Para conocer estos aspectos es bueno dar primero una visita por la revista,
ver cuáles son los artículos publicados, leer alguno, investigar sobre la línea de investigación de los autores, entre otras cosas. Otra de las razones por las cuales es fundamental la elección de la revista previo a la confección del artículo es por sus aspectos de forma, extensión principalmente, pero también la forma de citar, los apartados que se requieren, etc. También es importante el objetivo que uno persiga. Todos sabemos que las revistas tienen diferente aceptación social dentro de la comunidad de investigadores a la que pertenecemos. Algunas revistas son más codiciadas, digamos, que es más prestigioso publicar allí. Ese puede ser un aspecto que nos haga decidirnos por esas revistas, pero no debemos perder de vista nuestro objetivo. En mi caso, por ejemplo, vivo en un medio en el que no es común que tengamos acceso a las revistas papel. Los profesores e investigadores en matemática educativa de Uruguay nos manejamos más bien con artículos que se puedan conseguir en línea. Entonces, esa es una condición que creo importante en una revista. También ocurre que hay ciertos resultados de investigación que son muy locales, que refieren a una comunidad educativa de un contexto determinado, y entonces se justifica que la publicación que seleccione sea del medio más allá de que no tenga un gran reconocimiento internacional. No tiene sentido publicar resultados que refieren a la situación del cono sur de Latinoamérica en China, por ejemplo, cuando las problemáticas que se plantean y las respuestas que se encuentran son totalmente diferentes. Con estas consideraciones en mente, a medida que íbamos definiendo las ideas principales que queríamos desarrollar en el artículo, nos decidimos por una revista. Y todo el proceso de escritura fue sumamente enriquecedor. Sirvió para definir aspectos teórico-metodológicos que no estaban aún definidos y que eran indispensables para avanzar en la investigación. O sea, el realizar la investigación y la escritura del artículo fueron procesos que se fueron potenciando mutuamente. El saldo fue sumamente positivo. Si bien muchos de los aspectos que allí explicité fueron después cambiados en el trabajo final de tesis, era indispensable pasar por esa etapa para llegar al resultado final. E incluso hoy, en artículos que escribo postdoctorado, sigo usando algunos conceptos allí desarrollados como referencia. También aprendí, al escribir ese artículo, de la importancia de dar a leer los borradores para que otros opinan, corrijan, comenten, agreguen, vean qué no es tan relevante o interesante, etc. Esa es una práctica difícil de incorporar, al menos en mi medio, en el que todos sentimos mucha vergüenza de mostrar trabajos no terminados. No queremos mostrar los tropezones propios de la construcción y siempre queremos tirar la escalera para mostrar solo el edificio terminado. Pero hay que pensarlo en este sentido. Siempre es mejor que las debilidades las encuentre un colega a que las encuentre un evaluador de la revista. Así fue como el artículo fue y vino infinitas veces, primero entre la doctora Buendía y yo, hasta que llegamos a una versión que más o menos nos convenció. Y después lo presentamos a colegas a través del foro que el doctor Martínez organizó a tales efectos. Bueno, ese es uno de los objetivos, mostrar avances de borradores de publicación para que colegas que están también interiorizados en el tema opinen sobre la pertinencia, forma y contenidos del artículo. Bueno, y por último quería contarles cómo fue mi experiencia posterior a la investigación doctoral. Mientras estaba enfocada en la investigación y la escritura de la tesis, el tiempo se me iba yendo sin demasiados cuestionamientos. Pero cuando terminó esa etapa se me presentaron dos nuevos desafíos. El primero era llenar ese vacío que quedaba en la vida estudiantil, ahora profesional. ¿Qué es lo que hacen los doctores en matemática educativa? Vale aclarar que responder esa pregunta puede ser muy diferente según el contexto en el que uno vive. En Uruguay no existe un centro como puede ser el CINVESTAB o el CICATA que nuclee y emplee a los investigadores en matemática educativa, que para empezar somos muy pocos. Ni siquiera existe un programa oficial de posgrados. Pero además, si bien de a poco nos vamos haciendo espacio, tampoco somos muy bienvenidos en ámbitos de participación o decisión sobre políticas educativas, aunque fuera en forma honoraria. Una de las maneras que he ido encontrando para responder a esta pregunta es comenzar a escribir diversos artículos, algunos para difundir los resultados de la investigación doctoral propiamente dicha y otros sobre otras experiencias de clase o reflexiones con colegas docentes. El otro desafío a enfrentar es el de cómo difundir específicamente los resultados de investigación. Y claro que ambos desafíos se relacionan, porque precisamente una de las tareas del matemático educativo, como todo investigador, es la de producir conocimiento y difundirlo. Y así fue como empecé a pensar cuáles eran los aspectos que se podían desarrollar. Por un lado, podía ser el marco teórico metodológico en sí, que representa una innovación dentro de la aproximación socioepistemológica. Por otra parte, el estado del arte, por otra parte, el análisis del libro de texto,
los resultados en concreto sobre los diferentes momentos detectados en el proceso de institucionalización. Bueno, esos son todos aspectos diferentes que hacen a la investigación particular que yo realicé y que yo vi que se podían ir desarrollando en diferentes revistas. De esa manera me percaté de la diferencia entre escribir la tesis en sí como una globalidad y escribir un artículo que no necesariamente va a mostrar todos los aspectos desarrollados, sería imposible, para eso está la tesis, sino que desarrolla algunos de esos aspectos. En ese sentido, tal vez una de las cosas más difíciles de lograr es darle vida al artículo en sí, independientemente de la tesis, mostrando que no se presente como parte de, sino como un resultado completo y acabado, con relevancia propia, aun cuando se refiera a una parte de la investigación. Y bueno, justamente ahí está la clave de saber identificar y elegir una revista para cada idea que uno tiene. Cada idea puede ser escrita, o sea, creo que va a ser mejor aceptada en diferentes revistas y no es cualquier idea para cualquier revista. Y bueno, el proceso actual es ese. Estoy intentando abrirme camino en un medio que para nosotros en Uruguay no es fácil, aunque tiene algo positivo, que está casi todo por hacer. Algunos de los proyectos ya se ejecutaron y están publicados o en proceso de publicación, otros aún no se terminaron y otros están aún en la idea solamente y ya iremos encontrándole la forma adecuada para publicar. Bueno, muchas gracias por escucharme y espero que esta experiencia les sirva para recorrer su propio camino. Hasta luego. Oh, hey, ya, oh, ma, hey, ya, hey.